Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sí que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como es nuestra costumbre, aquí no hablamos de hechos aislados, sino de elementos que tienen continuidad, para variar, nos llevan a la situación, entre otras, la del Medio Oriente. No obstante, hay una extraña sensación en el ambiente del análisis. Habíamos visto cómo empezaban a bajar los precios del petróleo y cómo parecían saturados algunos mercados. Y una lectura diferente es, cuidado, tal vez no sea tanto contra los países de la OPEP, tal vez sea una manera de quitarle un poco de piso a la economía rusa. Hay un hilo por allí, conductor, ya veremos si a lo largo del programa le hacemos alguna mención tangencial, porque no es lo fundamental de nuestro análisis de hoy. En todo caso, las realidades son continuidad de los temas, ¿no? Ucrania ha vuelto como un tema ya de paradigma. La flota rusa del Mar Negro ahora tiene en sus latitudes y longitudes unidades navales de potencias occidentales navegando por allí. El más que estratégico paso entre Turquía y Europa. Aquí se define prácticamente lo que es Europa y lo que es Asia, ¿no? El Medio Oriente, ¿no? El resultado es que la fluidez de la situación no impide pensar que también en otras latitudes se está jugando duro, ¿no? Y la vieja idea de descolocar en esta guerra no declarada entre potencias, hay un encuentro importante hoy. Por ejemplo, nada menos que China y Rusia se unieron hoy en planes estratégicos a través de sus más altos representantes. Estaba viendo los monitores de Hong Kong, creo que no vale ni la pena. Vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo y el teatro de operaciones en Siria sigue tan dramático como de costumbre. Ahí está la muestra. Esto sería Al-Dajroj, puntos de donde lo estamos viendo. Y naturalmente, una vez más, se lavan las manos las agencias internacionales y dicen que no han podido verificar de manera segura, pero las imágenes hablan. Están tomando lo de la gente interesada por hacer la guerra mediática, además de la guerra real. Y una muestra es lo que estamos viendo, ¿no? Otra brutal explosión. Estos videos que muestran enormes explosiones, los escombros vuelan por los aires, después estallan, son explosivos colocados debajo de los puestos de control en las afueras de Hama. Son videos subidos a las web el lunes 13 de octubre y el martes 14 y muestran a los grupos rebeldes sirios luchando contra las fuerzas del gobierno sirio en medio de una escalada de violencia que ya ha destrozado medio país. Esta gente dice que son los grupos rebeldes sirios, Frente Islámico y la División 13, que se van corriendo hacia el puesto de control. Un tercer videoclip muestra combatientes y dicen que son de la División 13, se les ve disparando armas automáticas alrededor de una pared hacia las fuerzas del gobierno envueltos en humo después de la explosión en el puesto de control de Al-Dajroj. Un cuarto videoclip muestra a los rebeldes del grupo Al-Asala, Wal-Tammiya, disparando ametralladoras y lanzacohetes a las fuerzas del gobierno en la ciudad devastada por la guerra de Alepo. Como de costumbre, las agencias dicen, vean ese punto rojo, es la dirección de tiro. Las agencias dicen, no hemos podido verificar de forma independiente el contenido de los videos que se obtuvieron a partir de un sitio web. Este avión luce como un F-16, donde lo pongan, ¿no? Al menos 10 soldados del ejército sirio, entre ellos un oficial, murieron en enfrentamientos con combates del Estado Islámico del martes, y los partes de la provincia oriental de Deir al-Zor
según un grupo de monitoreo del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Todas las ONG que siempre tienen comunicaciones satelitales y muchos dólares para actuar, pero nunca aparece un corresponsal que se identifique, soy fulano de tal, de la agencia tal, este es mi logotipo. Ya los blindados que había desplazado Turquía a la frontera hasta los cubrieron, ¿no? Pasaron una noche tranquila, evidentemente. Pero los rebeldes también anuncian una nueva ofensiva en la provincia siria fronteriza con Israel, en Quneitra. Los rebeldes habían anunciado, los de varias facciones islamistas sirias, el comienzo de una nueva ofensiva en la provincia de Quneitra, fronteriza con los Altos del Golán, por el lado de Israel, para ampliar el territorio que tienen bajo su control y aproximarse a Damasco. Para esta gente ver los combates es como ver de lejos un partido de fútbol. Es insólito. En un comunicado publicado en Internet, el Frente de los Seguidores del Islam y la Brigada de Al-Furqan, entre otros, declararon la creación de una sala conjunta de operaciones para iniciar la batalla llamada Castigo de la Justicia, con el objetivo de aumentar las zonas liberadas y acercarse a Damasco. Quneitra ha sido escenario en los últimos meses de combates entre grupos islamistas y el ejército sirio. Los insurgentes quisieran tomar el control del área de Tal Karum y la localidad de Yaba, próxima a la carretera que une Quneitra con la capital, para llegar a las puertas de Damasco por el oeste, dicen ellos. Recientemente los rebeldes lanzaron una ofensiva para hacerse con el dominio de la provincia. Ya a mediados de septiembre, las Naciones Unidas anunciaban que todos los efectivos de su fuerza en los Altos del Golán habían sido trasladados a la zona israelí debido al deterioro de la situación de seguridad en la parte siria de la frontera. Mal síntoma. Esto es Kobani, visto desde territorio turco, Mursit Pinar. Fuerzas lideradas por Estados Unidos han realizado también 21 ataques aéreos cerca de Kobani, en Siria. Tal vez el F-16 que vimos confirma lo dicho, ¿no? En los últimos 2 días, 21 ataques aéreos cerca de Kobani para frenar el avance de los milicianos del Estado Islámico, dijo el martes el ejército, advirtiendo que la situación en el terreno es bastante incierta, ya que los combatientes continúan en su intento de ganar territorio. Los ataques de lunes y martes, que también incluyeron aviones de combate de Arabia Saudita, destruyeron 2 áreas de milicianos y dañaron 3 edificios del Estado Islámico y afectaron a otros 3 complejos, según dijo el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, en un comunicado. Se trató de un número inusual de ataques aéreos, anunciado desde que aviones militares estadounidenses, por algo el F-16 que identificamos, comenzaron la ofensiva contra combatientes del Estado Islámico. Mientras las fuerzas de la coalición lanzaban 21 nuevos ataques cerca de Kobani. En Zuruk, Turquía, se llevan a cabo los funerales de combatientes kurdos en la frontera siria. Mehmet Abdi decía, y lo veremos de inmediato, ellos fueron asesinados a tiros en Kobani. Fueron asesinados por militantes islamistas. Ellos son nuestros mártires y vinimos a rendirles homenaje y presentarles nuestro respeto. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu Akbar. Allahumma. Mientras tanto, aumenta a todas luces el enfado, la rabia de los kurdos sirios por las muertes en la frontera con Turquía. Seguimos en Zuruk.
Con los suministros médicos agotados en Kobani, la ciudad del norte de Siria, destruida por la guerra, el activista kurdo Bleza Omar llevó a 3 compañeros heridos en la batalla contra los combatientes del Estado Islámico directamente a la frontera para enviarlos o intentar enviarlos a un hospital turco. Y dijo, pasaron las siguientes 4 horas viendo cómo morían, uno por uno. Esas heridas eran tratables, pero los guardias de la frontera turca rehusaron dejarnos pasar. Para mí está claro que murieron por esperar tanto. Si hubieran recibido ayuda, incluso 1 hora antes de haber muerto, habrían sobrevivido. Las reacciones desde Washington, el vocero de la Casa Blanca, Joshua Ernst, pero él se hace llamar Josh. To be working with them. Now, let me just also say that there is a Department of Defense planning team. Estados Unidos admite que aún no hay acuerdo para usar bases turcas en la lucha contra el ejército islámico. El asunto de las bases militares en Turquía aún lo están tratando funcionarios estadounidenses y turcos, comentó en su rueda de prensa diaria. No hay duda que Turquía tiene mucho en juego en la solución de este conflicto y estamos encantados de trabajar con ellos. Permítame decir también que hay un equipo del Departamento de Defensa, del Pentágono, de Planificación, que está en el suelo en Turquía, trabajando con ellos, está en el terreno para poner en práctica su compromiso de establecer esta formación y el equipamiento y lo necesario para la operación de los combatientes sirios en Turquía. Me gustaría anticipar que en las próximas semanas y meses no solo vamos a seguir en contacto con ellos en la práctica, sino en los compromisos que ya se han hecho. Este tema de las bases militares en Turquía es un tema que sigue siendo discutido entre funcionarios estadounidenses y funcionarios turcos. Y los compromisos adicionales que se pudieron hacer para apoyar a esta amplia coalición internacional siguen vigentes. Esta caravana de vehículos de las Naciones Unidas, donde nadie sabe dónde va el más importante de los visitantes, que es nada menos que el secretario general de la ONU, llega a las fronteras de Eretz para el cruce entre Gaza y Beit Hanun, Eretz. Se reúne con el Consejo de Ministros en el lado palestino y el viceprimer ministro Ziad Abu Amer le recibe al secretario Ban Ki-moon. Ziad Abu Amer dice, esta visita tiene lugar durante un momento muy importante, es la confirmación de la reconstrucción de Gaza después de la enorme destrucción debido a la última guerra de Israel contra la Franja de Gaza. Ban Ki-moon respondió diciendo, estoy aquí con el corazón apesadumbrado. La destrucción que he visto mientras venía aquí está más allá de toda descripción que yo pueda hacer. Esta es una destrucción mucho más grave que la que vi en el 2009, inmediatamente después de la violencia en aquel momento. This is a much more serious destructions than what I saw in 2009, immediately after the violence at the time. Y luego dijo, la comunidad internacional ha mostrado una fuerte solidaridad y apoyo para con el pueblo de Palestina, sobre todo para la reconstrucción de Gaza, mediante la movilización de $5.400 millones. Y agregó, esta es una gran oportunidad para la unidad de Gaza y Cisjordania bajo un liderazgo palestino. Under one Palestinian leadership. Gaza y Kerem Shalom, se veían los restos de todo lo destruido. Ban Ki-moon ahí dice, terminen con la ocupación israelí, terminen con el sitio israelí a Gaza. Bueno, eso es el leitmotiv de todo el mundo y es lo que han dicho las resoluciones de la ONU, que Israel se salta absolutamente a la torera. Esta es la escuela de las Naciones Unidas, una de ellas, ¿no? El secretario general Ban Ki-moon dijo,
La enorme destrucción que he comprobado en Gaza es una fuente de dolor para mí y, oigan bien, es una vergüenza para la comunidad internacional. La gente se refugia en los lugares con la bandera de las Naciones Unidas pensando que serían respetados. No siempre fue así. The enormous destruction in Gaza is a source of pain to me personally, and it's a shame to the international community. La enorme destrucción en Gaza es una fuente de dolor para mí personalmente y es una vergüenza para la comunidad internacional. Debe haber gente que se haga responsable, tienen que rendir cuentas. He repetido mi llamado para una rendición de cuentas de todo aquel que haya cometido violaciones del derecho internacional humanitario, sea quien sea y del bando que sea, deben ser investigados y llevados internacionalmente ante la justicia. Me complace anunciar la llegada del primer camión trayendo cemento y otros materiales de construcción para ayudar a la reconstrucción de Gaza. Y luego dijeron, este es el precio, ¿no? Pare, Kerem Shalom. Gaza confía que esta vez de verdad llegue la ayuda internacional para la reconstrucción. Israel mató a más de 2.500 palestinos en los 51 días de ofensiva. El 75% eran civiles y destrozó 61.800 viviendas e instalaciones. Un mes y medio después de que las bombas dejaran de llover sobre Gaza, la comunidad internacional se reunió en El Cairo para intentar recaudar fondos para la reconstrucción de la franja. Israel mató a más de 2.500 palestinos en 51 días de ofensiva. El 75% eran civiles. Destrozó 61.800 viviendas e instalaciones, tanto públicas como privadas, lo que ha provocado que más de 10.000 personas sigan viviendo en refugios provisionales. Y en el discurso de apertura de la cumbre de donantes, el presidente palestino Mahmoud Abbas llamó a la responsabilidad de las partes para facilitar la recuperación. El imán Abdel al-Fattah Dariyah, ahí en la pared decía precio a pagar, un mensaje de la ultraderecha israelí. El imán decía, los fieles que acudieron a orar por el tiempo del amanecer les sorprendió que la primera planta donde las mujeres rezan de esta mezquita fue quemada. Más tarde descubrimos que los colonos israelíes fueron los que quemaron la mezquita. Llegaron alrededor de las 12 y quemaron la mezquita y esta no es la primera vez. Precio a pagar. Esta es la frase característica de uno de los grupos de la ultraderecha de Israel. Un incendio criminal en la mezquita de Cisjordania imputado a los colonos israelíes de la ultraderecha. Parlamento del Reino Unido dio un campanazo. Por una abrumadora mayoría dijo que había que reconocer al Estado palestino. Tal vez venga algo de la época de la mala conciencia del mandato británico en Palestina y lo que barrieron detrás y debajo de la alfombra. El Parlamento británico dio luz verde a la iniciativa con una abrumadora mayoría, 274 votos por el sí y 12 en rechazo. Se trata de una resolución simbólica, 2 semanas después de que el nuevo gobierno socialdemócrata de Suecia anunciara que será el primer miembro de la Unión Europea en reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano dentro de las fronteras previas a la guerra del 67. Eslovaquia, Hungría y Polonia ya lo habían hecho. En total, 130 países han reconocido al Estado palestino y los que se niegan a hacerlo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos de sus aliados menores en el planeta y Europa Occidental. Abrumadora mayoría, los legisladores votaron 274 contra 12. Queremos reconocer al Estado palestino. Eso fue primera plana en los diarios israelíes hoy. En Jerusalén, uno de los residentes, Adi, decía, luego de ver la noticia en los periódicos de la mañana, pienso que esta decisión del Parlamento británico de reconocer al Estado palestino es una decisión prematura, puede ser una consecuencia inevitable
pero no es algo que se pueda decir por un gobierno extranjero que no es parte de este conflicto. ¿Ah, no? Y no es consecuencia de lo que dejaron atrás los británicos durante el mandato británico en Palestina, antes de lo que hoy es Israel fuera Israel. State is a premature decision. It may be an inevitable consequence of this process, but it's not something that can be decided by a foreign government that's not a side of this conflict. No es algo que se pueda decidir por un gobierno extranjero que no es parte de este conflicto, vaya que sí. Y muertos que puso. Y este no identificado caballero dice, creo que es un gran error histórico como lo hicieron en los últimos años, que han perdido una gran cantidad de países, que van a perder la relación con Israel. Y creo que el primer ministro británico David Cameron debe cambiar de idea y volver atrás y decir que él no lo hace y él no cree en esta iniciativa. Kibbutz Nirim, secretario general de las Naciones Unidas, en grandes blindados y con grandes escoltas, viene a visitar uno de los kibbutz más significativos y es recibido con toda la escolta de las fuerzas militares de Israel. Allí, Ban Ki-moon fue bastante claro. He repetido el dicho de que los ataques con cohetes matan a la población civil y no es aceptable. Acá lo llevaron a mostrar algunos de los túneles que partían de la Franja de Gaza. Le mostraron todos los túneles que estaban siendo perforados desde la Franja de Gaza, que es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Una manera de salir a entrar furtivamente. Toda una exposición gráfica preparada para el caso. Y al terminar dijo, he repetido y he dicho que los ataques con cohetes matan a los civiles y eso no es aceptable, refiriéndose a los cohetes que lanzaban desde la Franja de Gaza. Deberían ser condenados. Nadie debería vivir en la constante amenaza o en el constante temor por esos cohetes. Y los penetrantes túneles subterráneos son alarmantes. It's not acceptable, should be condemned. Nobody should live under constant threat or fear by this rocket and the penetrating, alarming underground tunnels. I was shocked and alarmed. Mientras tanto, coincidía con la festividad de los tabernáculos, peregrinación en el desierto, festividad judía llamada también fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel. 3 de septiembre, octubre, ¿no? Festividad de origen bíblico que rememora las vicisitudes del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisoria o sukkah luego de liberarse de la esclavitud en Egipto. It's an happening, it's a holiday, we're coming with the children, it's a nice... Es un acontecimiento, es un día de fiesta, queremos ir con los niños, es un bonito festival, nos amamos, venimos todos los años con los niños, nos encanta aquí en Jerusalén, es agradable, Israel está bien, todo está bien. Elizabeth, que venía de Holanda, fue bastante más contundente, como todo aquel que no está allí defendiendo, pero quiere ser, como decían algunos cuando estuvimos allá, a veces los que están afuera quieren ser más judíos que nosotros, pero lo que hacen es mandar dinero. Nosotros somos los jóvenes que hacemos la guerra y vamos a morir por ellas, por las decisiones que toman los viejos. Eso está en los archivos de aquel encuentro en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Acá está Elizabeth diciendo, yo vengo de Holanda y vengo todos los años con Sukkot a apoyar a Israel. Israel no está de pie por sí sola, está de pie detrás de ustedes y saben que oramos todos los días. Mi marido y yo rezamos todos los días para que la paz sea en Israel, dentro de sus fronteras y también para sus niños, para defender su país. Estamos orgullosos de ustedes. Within your borders and also for your boys who defend your country, we are proud of you.
Hag Sameach, en todo caso. Festividades del Tabernáculo en Israel. Hag Sameach, otra vez. Cualquiera sea el caso, aterricemos en la realidad de los mercados, como es costumbre al finalizar nuestro primer bloque. Se enfría la protesta en Hong Kong. China no ha pisado esa provocación, no lo reprime, sencillamente ya los estudiantes como que se están aburriendo, ¿no? Creo que no merece conectarnos con Hong Kong. Han tenido que acampar y ya es el mismo trozo que muestran todos los días, cada vez más chiquito. Vamos a mostrarlo, señor director. Hong Kong. Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. Esto que usted está viendo está ocurriendo ahora en Hong Kong. Y la protesta se reduce a esto. Menos de 100 metros de carpitas y se acabó la protesta. Y nadie lo reprimió. Creo que fue un intento de revolución de colores, tal vez. Ahora el colorido está en las carpas. ¿Volvemos a estudio, señor director? Beijing ha dicho, no los vamos a reprimir, que se desgasten solo, y parece que funcionó. Hablábamos de los mercados locales. El precio del crudo venezolano estable, $82.72. El precio de la cesta OPEP baja levemente a 85,93, en igual tendencia al West Texas, en 81,93. El Brent del Mar del Norte, malas noticias para su graciosa majestad británica, baja a 85,14. En esta inestabilidad natural que suba un poco la onza Troy de oro, que cierra a 1.235,95. Sigue subiendo el café, El quintal quedó a 222,35, igual tendencia del cobre, 6.810 la tonelada, y el níquel, para nuestros productores que lo solicitaron, 16.390 redondos la tonelada, también al alza. El euro, 1,27 respecto a la divisa estadounidense. Nada en los monitores que mejore lo que les hemos mostrado o lo que tenemos preparado. Volvemos en instante con el segundo bloque, no se lo pierdan, son acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. El 7 de octubre se despejó de nuevo el horizonte político y hoy lo sabemos, seguirá habiendo patria en Venezuela. Y eso no tiene que ver única y exclusivamente con este ser humano que aquí está. Yo solo soy un soldado, una vida y una circunstancia que aquí me trajeron. No es porque ganó Chávez las elecciones que habrá patria, es porque una buena mayoría, clara mayoría de venezolanas y venezolanos votaron por la patria, votaron por el futuro. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. ¡Viva la patria! El sistema captahuella es un método fácil, rápido y seguro para combatir el contrabando, disminuir las colas en los establecimientos comerciales y garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Es un instrumento que nos protege de las mafias que atentan contra nuestra soberanía alimentaria. El sistema captahuella resguarda a la familia venezolana.
¿Pensando en comenzar tu negocio propio? Te ayudamos a materializar tus sueños, ofreciéndote el microcrédito que necesitas para adquirir tu local comercial o remodelación, compra de vehículos o equipos para el desarrollo de tu actividad productiva. Gracias al gobierno bolivariano, te financiamos hasta el 100% de lo que solicites según tu capacidad de pago, hasta 60 meses para pagar y periodos de gracia de hasta 6 meses. Todo nuestro esfuerzo es para que garantices el futuro de lo que realmente importa. Banco Bicentenario. 4 de octubre de 1905. Nace en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Francisco Narváez, importante pintor y escultor del siglo XX. Sus primeros estudios formales de pintura los realizó en 1920 en la Academia de Bellas Artes de Caracas. En 1928 se marchó a París y entró en contacto con el movimiento artístico de Montparnasse. Fue galardonado en 1940 y 1948 con los Premios Nacionales de Escultura y Pintura de Arte Venezolano y en su honor, en 1979, se inauguró en Porlamar el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. 4 de octubre de 1905, nace Francisco Narváez. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no lo saben, porque están fuera de fronteras, recuerden que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que por primera vez reivindicó a los países productores, fue creada por Venezuela, ¿no? Y fue creada por un gran visionario venezolano, por supuesto. Ya hablaremos de eso en su momento. Pero estos temas no nos quedan tan lejanos, ¿no? Porque cuando hablamos de Ucrania, por ejemplo, frecuentemente explicamos que por Ucrania pasan cantidad de gasoductos y oleoductos hacia Europa. Es decir, que lo que está pasando en Ucrania, entre otras lecturas posibles, hay una guerra contra el rublo. Lo veremos en este segundo bloque, por lo menos una insinuación. Hay una regla que diga que hay que atacar la moneda rusa o que hay que alterar las fuentes de suministro de petróleo. ¿Quiénes ganan con esto? Por lo demás, las lecturas siempre tienen diversas versiones, ¿no? Pero qué casualidad que se haya desplazado el centro de tensión hacia Ucrania, que nunca era noticia, y aquí estén los gasoductos, los oleoductos. Y ya los viejos imperios, hay que recordarlo una vez más, hicieron guerras legendarias como la de la península de Crimea, donde se estrellaron vergonzosamente los soldados del Imperio Británico, que no tenían... Primero, no había enfermería en esa época. Segundo, aparece por allá algo de la leyenda de Florencia Nightingale. Los soldados se tenían que curar entre ellos como pudieran. No tenían ni siquiera uniformes adecuados para el lugar y las temperaturas, según la época del año. Crimea, desde 1853, fue rivalidad entre las áreas de influencia de los imperios de Europa. Y volvemos a lo mismo en el 2014. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y otras lecturas de esto a lo largo de este segundo bloque. Obviamente Kremlin, estamos en Moscú, y desde luego aquí ha pasado, bueno, están pasando cosas, ¿no? Se las vamos a mostrar en pleno desarrollo. Cuando dos grandes potencias como China y Rusia se dan abrazos, hay que prestarle atención. Cuando esto ocurre, qué casualidad que justo se produzcan condiciones para que el rublo se vea en desventaja frente al euro por la crisis de Ucrania. El rublo ruso, afectado por Ucrania y por sus consecuencias negativas sobre la economía de Rusia, cayó a su mínimo histórico en las últimas horas ante el euro. La moneda única europea superó los 51,20 rublos, un récord que databa de marzo al integrarse Crimea a Rusia para subir a 51,258. Cotización inédita. Poco antes, la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, había rechazado la idea de aplicar una tasa de cambio fijada por la institución.
que según ella ha gastado 6.000 millones de dólares en 10 días para sostener la divisa nacional rusa. La desvalorización del rublo obedece además a la fuerte caída de cotizaciones del petróleo, lo que venimos diciendo hace días. ¿Quién está saturando los mercados y bajando el petróleo? Pero esta reunión de Rusia y China no es casualidad. Vladimir Putin dijo aquí: estoy muy feliz de señalar que China tiene una de las posiciones de liderazgo en la escala de la inversión de capital en la economía de Rusia. Se busca soluciones en estos acuerdos con China y se firmaron 38 acuerdos. Espectacular edificio de la Cancillería rusa. Till down, obviamente arquitectura de la época soviética, ¿no? Una mole. Li Keqiang da paso a una mayor cooperación en energía y un canje de moneda equivalente a 150.000 millones de yuanes, 25.000 millones de dólares, en parte pensando en reducir el dominio del dólar estadounidense. Aquí hay toda una de las razones por las cuales China ocupa el cuarto puesto después de Chipre, Luxemburgo y Países Bajos. Estos son los dos países con régimen fiscal favorable y está claro que nuestro propio capital está regresando de allí y es la exportación, la repatriación de capital. De hecho, China tiene el primer lugar y el aumento del año anterior fue de 15% y eso es un indicador muy bueno. Los traslados, se firmaron estos tratados importantes con China, que son los primeros y exitosos en el cambio hacia el este de Moscú, ordenados por el presidente Vladimir Putin para evitar el aislamiento debido a las sanciones, desde que ambos gigantes alcanzaron un acuerdo de 30 años y 400.000 millones de dólares en suministro de gas en mayo. 400.000 millones de dólares el acuerdo en suministro de gas. Considero importante que a pesar de la difícil situación estamos abriendo nuevas posibilidades, dijeron los rusos. Es una señal de que la desconfianza no ha sido totalmente superada, pero fue menos efusivo Li, e incluso al referirse a la posibilidad de un acuerdo en 2015 para construir un segundo gasoducto a lo largo de lo que es la llamada ruta occidental para llevar el gas ruso a China, a lo que Lavrov hizo a su vez su comentario. La cooperación sobre el gas natural entre Rusia y China data de mucho tiempo atrás. Se necesitan más deliberaciones entre nuestras respectivas compañías. Bueno, aquí estamos en la cotización del rublo que sufrió el embate de la maniobra de la que hablábamos, ¿no? Sergei Lavrov decía: las relaciones entre Rusia y la Unión Europea han llegado a un punto de ajuste de cuentas. Y aquí la gente en este ámbito dice: bueno, estamos acostumbrados a navegar estas situaciones, saldremos adelante. Но это только если в следующем году произойдет, то есть после Нового года что-то. Это обычно же Новый год настал, изменение цен там чего-то и все. А так, в принципе, пока вроде стабильно все. Constantin dice: si algo ocurre va a pasar después de las vacaciones de Año Nuevo. Por lo general los precios cambian después de Año Nuevo, pero por ahora todo está estable. Yo no siento nada malo. Creo que no vamos a sentir nada mal por un par de meses, pero nos veremos afectados tal vez en primavera. Nuestros ingresos caerán, la demanda de los consumidores disminuirá, pero no mucho. Tal vez si lo sentimos no será grave, pero será dentro de poco. Alexander, otro, dice: estoy satisfecho con todo en esta vida y especialmente en este país. Me encanta. Amo a mi país y no me afecta en modo alguno. Tal vez sí afecta a los otros, pero yo no lo siento. И для меня это никак не кажется. Конечно, наверняка это может быть, влияет как-то, но я этого не замечаю. En otras latitudes hay otras lecturas y en general, Vladimir Putin había dicho: China ocupa el cuarto puesto después de Chipre, Luxemburgo y Países Bajos, y estos son todos los países con régimen fiscal favorable, y está claro que nuestro propio capital está regresando de allí. Y el German Gref del Sberbank como presidente dice: en primer lugar, no tiene sentido ahora tratar de influir en la tasa del rublo, y en segundo lugar, los principales factores que influyen en la tasa del rublo son factores globales y el estado de la economía.
En mi opinión, la política implementada por el Banco Central es ideal cuando estamos hablando de la gestión de los tipos de cambio de divisas. Y la economía es autoajustable. Procesos muy complejos están en marcha. Durante los últimos 6 meses han ocurrido muchos factores que cambiaron el estado anterior de la economía. Ya todos nosotros nos ajustamos a tales factores flexibles como una tasa de cambio del rublo. ¿Todos vamos a quedar atrapados en esa situación? No sé. La tasa de cambio del rublo nos lleva a la autorregulación. То мы окажемся зажатыми в ситуацию. А курс рубля как раз он приводит к саморегулированию. Así las cosas también en Berlín, en Múnich, en Leipzig, había manera de seguir con mucho detalle lo que estaba pasando en los mercados. Y cualquiera sea el caso, Vladimir Putin decía, estoy muy feliz de señalar que China tiene una de las posiciones de liderazgo en la escala de la inversión de capital en nuestra economía, la economía rusa. Y aquí estaban el ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, y declaró y dijo, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, se tomó su tiempo, limpió sus lentes, recogió las preguntas y en medio de esta expectación y gran concurrencia periodística dijo: Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land hat sich seit den Erwartungen im Frühjahr eingetrübt. Está claro que el desarrollo económico de nuestro país no ha sido tan bueno como se esperaba en comparación con un buen primer trimestre. El crecimiento del segundo trimestre ha sido más débil. Por otro lado, los datos fundamentales para la economía nacional y el país en cuanto a desarrollo económico siguen siendo muy buenos. Creo que tenemos que destacar sobre todo en vista de los debates de los últimos días. Habla el zar de la economía, ¿no? La locomotora alemana. Señoras y señores, no existe ninguna razón para alarmarse. Tampoco hay razón para que el gobierno alemán abandone o cambie su curso de acción en la política del mercado económico, financiero, social o laboral. Ucrania no podía faltar en las preguntas. Insbesondere die Krise in der Ukraine hatte sich zwischenzeitlich. En particular, la crisis en Ucrania ha empeorado, lo que significa que la Unión Europea y otros estados se vieron obligados a reforzar sus esfuerzos diplomáticos con sanciones económicas contra Rusia. Todos sabíamos que estas medidas y el potencial de la reacción de Rusia a ellos no lo haría dejar de tener impacto en el desarrollo económico. De hecho, nuestras exportaciones a Rusia han caído significativamente en el primer semestre del año. Bueno, Sigmar Gabriel reconoce el impacto de la reacción de Rusia y, por supuesto, como uno de los países de industria pesada, también está pagando el costo de esta iniciativa. Hay estancamiento en la zona euro y Alemania ha rebajado sus previsiones de crecimiento para este año y también para el año que viene. Es decir, las proyecciones alemanas quedan por debajo de las esperadas por el gobierno español, con un PIB del 1,2% para el 2014 y 1,3% para el 2015, ¿no? Alemania rebajó sus previsiones hoy de crecimiento para este año y el que viene. El gobierno alemán prevé un crecimiento para el 2014 de 1,2%. Luxemburgo. Michel Sapin, ministro francés de Hacienda, dice: los ministros de Economía y Finanzas de Francia y Alemania celebrarán una reunión el 20 de octubre en Berlín con el fin de traducir los principios que acordamos con Wolfgang Schäuble en acciones que se definirán por los ministros de Economía. Discutirán el aspecto de inversión, que es decisiva, pero no debe ser solo un pueblo, se repiten en todo el mundo. No queremos especulaciones, queremos acciones. Alemania y Francia reiteraron esta mañana que queremos un plan de acción práctico y que es rápido de implementar. A été redit ce matin par l'Allemagne et par la France, qui soit des dispositions rapides, pratiques, en capacité d'être mises en œuvre. Y luego Michel Sapin dijo, el riesgo es que esto tiene un efecto allá en el 2017 o más allá. Y necesitamos efectos positivos en el crecimiento tan pronto como, mucho antes de eso, 2015 o 2016.
a fin de superar, y creo que es posible, este periodo de estancamiento económico con un débil crecimiento en la inflación podría llegar a ser peligrosa para todos nuestros países si esto pasa, ¿no? En todo caso, el gobierno francés instó a Alemania y a otros socios europeos para acordar un programa de inversión que tendría un impacto económico rápido y no solo impulsar el crecimiento en el largo plazo. La reunión en Berlín, que también involucraría a los ministros de Economía francés y alemán Emmanuel Macron y Sigmund Gabriel, miraría posibles planes de inversión. París se enfrenta a críticas por parte de Alemania y otros por no cumplir las metas de la Unión Europea para reducir su déficit presupuestario, y un presupuesto de 2015 debido a ser presentado ante la Comisión Europea el miércoles con el riesgo de ser enviado para su revisión. Si se niega, Francia podría enfrentarse a una gran multa. Berlín, por su parte, está bajo presión de Francia y otros para impulsar las inversiones, para ayudar a poner en marcha las economías en crisis de la zona euro, y los alemanes en este momento son capaces de pedir prestado a tasas históricamente bajas, ¿no? Pero, en fin, los grandes burócratas están reunidos y en Luxemburgo el comisario europeo de Fiscalidad y Unión Aduanera, Argidas Semeta, también tenía algo que decir. Mientras tanto, el ECOFIN acuerda la desaparición del secreto bancario en la Unión Europea a partir del 2017. Los ministros de Economía de los 28 han alcanzado un acuerdo político para ampliar todos los tipos de ingresos, el intercambio automático y obligatorio de información tributaria entre los Estados miembros. Pierre Carlo Padoan y el comisario europeo y la Unión Aduanera Algirdas Semeta decían: en primer lugar, estoy encantado de que los ministros llegaron a un acuerdo fundamental sobre la revisión de la Directiva de Cooperación Administrativa. Es un final perfecto para un mandato que ha visto la lucha contra la evasión fiscal. Esta directiva promete transparencia fiscal total y duradera en Europa, y el secreto bancario está muerto, y el intercambio automático de información se aplicará en su forma más amplia. Se acabó el secreto bancario en Europa. Y el ministro italiano de Hacienda, Pier Carlo Padoan, dice: creo que este es un logro muy importante, un logro muy concreto que me gustaría describir como una reforma estructural internacional que va a cambiar la conducta. Se desplazará el comportamiento de los contribuyentes lejos de la tentación de evadir impuestos y las empresas y hacia la relación más compatible con las autoridades fiscales, y también traerá recursos adicionales para los miembros de esta institución, y este acuerdo es una situación de ganar-ganar, y le doy la bienvenida muy fuertemente a todo esto. Por su parte, el ministro de Hacienda de Austria, Hans-Jörg Schöling, decía: apoyamos plenamente el intercambio electrónico de datos, que fueron los primeros en implementar la OSDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Hemos dicho desde el principio que tenemos un problema técnico, porque en el momento en que se tienen intercambios de datos entre los bancos y los ministerios, por lo que necesitamos para construir una infraestructura común, así como un compromiso que hemos propuesto que vamos a obtener un año más, y que los intercambios entre el gobierno y los bancos se entregarán tan pronto como esto sea técnicamente posible. Bueno, aquí estamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. La ECOFIN acuerda la desaparición del secuestro bancario en la Unión Europea a partir del 2017, era la gran noticia, ¿no? Pero en París, Laurent Fabius se encontraba con Sergei Lavrov. El canciller francés se reunió con su homólogo ruso y se dieron la mano y posaron ante las cámaras para luego dirigirse a la importante reunión que tuvo lugar poco después en la Cancillería Gala, y sostuvieron conversaciones con el secretario de Estado John Kerry en medio de las tensiones este-oeste sobre Ucrania, ¿no? Uno de los participantes en la reunión había sostenido esas reuniones. Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea han acusado a Rusia de apoyar a los separatistas en el este del país, incluyendo armas y financiación sobre el terreno. Moscú ha negado de plano estas afirmaciones, pero ambas partes han negociado sanciones casi obligando a Rusia a una recesión.
Y Lavrov, Estados Unidos, secretario general John Kerry, secretario de Estado, y el canciller Lavrov se reunieron en París hoy para resolver la actual crisis en el este de Ucrania. Al menos esa era la intención. Un alto el fuego provisional ha estado en vigor en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales se han enfrentado a los separatistas prorrusos desde el 5 de septiembre. ¿No? Y en Kiev la situación seguía tensa. ¿No? Surge violencia frente al Parlamento de Ucrania. Manifestantes y la policía enfrentaron el martes junto al Parlamento de Ucrania en Kiev, mientras los diputados rechazaban propuestas para reconocer como héroes a los miembros de un contingente guerrillero ucraniano de la Segunda Guerra Mundial. Miles de seguidores del Partido Nacionalista Svoboda se manifestaron ante la capital en la celebración del ejército insurgente ucraniano, cuya lucha por la independencia nacional se vio opacada por su colaboración con los nazis de entonces. Más tarde, hombres enmascarados atacaron y lanzaron granadas de humo contra los policías frente al Parlamento durante la sesión de los legisladores en el edificio. El Ministerio del Interior indicó que la policía detuvo a 36 personas. Mientras tanto, al menos 14 personas, incluidos 7 civiles y 7 soldados, morían en combates entre separatistas prorrusos y fuerzas del gobierno, pero en el este de Ucrania. Un cese al fuego entró en vigor desde principios de septiembre, pero de acuerdo con reportes ha sido violado prácticamente a diario. Y esto se reflejaba en la capital. Svoboda negó que sus miembros fuesen responsables de los disturbios en Kiev que estamos viendo y que según la policía fueron orquestados por un pequeño grupo de personas al culminar la marcha. Los violentos disturbios opacaron la aprobación de leyes con las que el gobierno espera se logre contener la incontrolable corrupción que por mucho tiempo ha obstaculizado a la anémica economía ucraniana. El presidente Petro Poroshenko exhortó a los legisladores a mantener el combate contra la corrupción, un problema que dijo es la corrupción aquí es tan importante como el terrorismo. Una ley respaldada por 278 de los 303 diputados registrados creó un buró anticorrupción para combatir los sobornos. Otras disposiciones aprobadas incluyeron leyes para frenar el lavado de dinero y para incrementar la transparencia corporativa. En el área de combates las cosas eran bastante dramáticas. Esto ocurría en Sartán, en Ucrania. Un hombre identificado decía, los miembros de la seguridad y cooperación en Europa hablaban de los resultados. Este hombre dice, me quedé aquí, luego pasaron cerca de mí, hubo una pequeña explosión y eso es todo. Y entonces empezaron los gritos. Saqué inmediatamente como pude a mis padres de aquí, solo mi abuela estaba aquí, eso es todo. Y vine para aquí de esta manera. No entiendo cómo seguimos combatiendo entre nosotros así. 15 heridos, 7 muertos después de esta explosión. Y esto en medio de una procesión funeral. Las autoridades de la ciudad costera de Mariupol dijeron que las víctimas fueron golpeadas cuando se reunieron para un funeral en el pueblo cercano a Sartán. Esto es Australia. Pero el ministro le pregunta a un reportero, usted dio a entender que iba a tener una confrontación física con el ruso Vladimir Putin. ¿Por qué eligió un término tan cargado? ¿Usted realmente va a seguir adelante con eso? Bueno, vamos a tener una conversación muy robusta, muy robusta, porque claramente 38 australianos inocentes fueron asesinados. Esto fue una atrocidad. No era una tragedia, fue una atrocidad, no fue un accidente, fue un crimen. Un avión derribado por los rebeldes apoyado por Rusia, utilizando equipo suministrado por Rusia. Así que voy a tener una conversación muy robusta con el presidente Vladimir Putin en caso de llegar a Australia. Bueno, esto trajo algunas burlas, ¿no? Por anunciar que iba a tener una agarrada con Putin durante la conferencia del G20.
Voy a darle un shirt front, golpe frontal en el pecho, dijo al señor Putin. Pueden apostar a ello. Voy a decirle al señor Putin que varios australianos fueron asesinados. En Moscú, impertérrito, Vladimir Putin decía: estos acontecimientos han puesto de manifiesto la magnitud de la crisis del derecho internacional, las normas básicas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Vean que no improvisa, lee la materia es delicada y dice: nos hemos convertido en testigos de un doble rasero en la evaluación de los crímenes contra la población civil en el noreste de Ucrania, de violaciones a los derechos humanos fundamentales, del derecho a la vida y la inmunidad personal. Aquí la gente de sujeto a tortura, violencia, los castigos humillantes, la discriminación y las decisiones ilegales. Para Vladimir Putin, los eventos en Ucrania revelaron la crisis del derecho internacional. Y en este discurso ante el Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, Putin acentuó que muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos hacen la vista gorda de manera hipócrita a las violaciones que se producen en el vecino país. Y lo que pasa actualmente durante la campaña electoral se trata de derechos electorales, como si no lo vieran. Palizas y humillaciones que se propinan a los disidentes. ¿Qué tipo de democracia está siendo impuesta en este territorio?, preguntó el presidente ruso. El govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar... Cataluña, siempre en busca de su independencia, Barcelona y Madrid, epicentros. Que hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar. Artur Mas dice: el gobierno catalán mantiene el objetivo de organizar la consulta del 9 de noviembre del 2014. Significa que habrá centros de votación donde las personas pueden participar, urnas y papeletas. Esta es una consulta, pero tenemos que cambiar la manera de hacer eso. Pero el objetivo es exactamente el mismo que era antes. Para conocer la opinión de los catalanes sobre qué pasa con el futuro político de Cataluña, con la pregunta de dos partes que se acordó hace unos meses. Una consulta definitiva con todas las garantías solo será posible a través de elecciones acordadas por todos los partidos políticos, no el gobierno, que luego se transforman en referéndum con la lista y el programa conjunto. La consulta definitiva, amb plenes i totals garanties, només es pot fer a través d'eleccions que els partits, no el govern, transformin en un referèndum de facto. Este es el único camino que nos queda para mantener la consulta definitiva y que sea muy claro y preciso, que se escuche a nivel internacional. La consulta definitiva i que a efectes internacionals tothom la pugui llegir amb tota precisió. Es una excelente noticia si finalmente el referéndum no tiene lugar, decía Mariano Rajoy. Pero Cataluña vuelve por sus fueros y buscan la independencia. Y no son los únicos, ¿no? La cumbre del 2014. Puedo decir una cosa: el que no se celebre el referéndum, si efectivamente así es una excelente noticia. Es decir, España es una democracia, es un país avanzado y cumplir la ley es una obligación de todos y más de los que asumimos responsabilidades de gobierno. Por tanto, eso de confirmarse sería... Rajoy se mostró siempre seguro de que el referéndum independentista convocado en Cataluña para el 9 de noviembre no iba a tener lugar. Así que, con tono sosegado y pocas palabras, celebró la renuncia del líder catalán Artur Mas a organizarlo, renuncia a organizarlo, ¿no?, en contra de la ley. Es una excelente noticia, dijo. En todo caso, la suspensión oficial del referéndum no pone, sin embargo, fin al mayor problema político que un gobierno español ha tenido sobre la mesa en los últimos años: la mayor amenaza a la unidad territorial del país. Si algo ha dejado claro el proceso impulsado por Mas, es la fuerza del independentismo. Vean, entre los 7,5 millones de habitantes de Cataluña hay muchos ciudadanos que no se sienten españoles y que no quieren formar parte de España. Dan cuenta las multitudinarias manifestaciones sin precedentes en las que cientos de miles de catalanes han pedido estos últimos años poder votar sobre el futuro fuera de España. Las encuestas han dado cuenta de una mayoría a favor de la consulta. Este 11 de septiembre, día de la fiesta oficial de Cataluña, cientos de miles de personas formaron una V de la victoria de 11 kilómetros sobre las principales arterias de Barcelona pidiendo el referéndum. En el 2013, una cadena humana atravesó la región de norte a sur en el mismo reclamo.
y los colores están a la vista, ¿no? Bueno, creo que el tema de Cataluña independiente recibe una tremenda sensación de reverdecer. Tenemos una solicitud de esas que no solemos hacer, pero haremos una excepción. Porque después los demás dicen, bueno, ¿y por qué a mí no? Bueno, en este caso es alguien cercano al equipo. Se requiere con carácter de urgencia inmunoglobulina humana en grandes cantidades. Inmunoglobulina humana en grandes cantidades para el paciente Javier Requena, recluido en el Seguro Social de la Residencia Las Garzas, en Puerto La Cruz. Está en terapia intensiva. Y tiene el síndrome de Guillain-Barré. La situación es un poco crítica. Está recluido en el Seguro Social de la Residencia Las Garzas, en Puerto La Cruz, en terapia intensiva. Inmunoglobulina humana en grandes cantidades para el paciente Javier Requena. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy y volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella, nuestra querida, contaminada y única nave espacial, haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.